La escuela, las clases que han terminado para algunos, no para todos, ¿eh? Los chavales de la selectividad ya veíamos ayer que todavía estaban ahí en las aulas, aunque lógicamente con un perfil muy diferente. Nosotros vamos a seguir con nuestra escuela particular, con nuestra escuela de padres, por lo menos unas semanitas más. No empezamos todavía las vacaciones. Victoria Martínez, nuestra profesora, nuestra psicóloga y psicoterapeuta, muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días. Pues hemos conocido en las últimas horas los resultados de un estudio, la verdad es que muy interesante, que analizaba cómo reaccionan los padres, las familias, con ese primer contacto que tienen los chavales, que lo tienen todos, además, por otra parte, con el alcohol, ¿no? Además, ahora que vienen los meses de verano, del calor, de las fiestas de muchas localidades, pequeñas, medianas y grandes, y lógicamente llega ese primer contacto con el alcohol, ¿no? Y el estudio lo ha realizado el Instituto Europeo de Estudios en Prevención en colaboración con diferentes universidades, no solo españolas, sino también europeas, y analizaban cómo actuaban los padres, pues, de Suecia, de España, del Reino Unido, de Portugal, de Eslovenia y de la República Checa. Y la gran conclusión, no sé qué te parecerá, Victoria, a la que llegaban los investigadores, es que ni los padres autoritarios ni los que tienen una ausencia de control dan con la clave del éxito para poder llevar por el buen camino a sus chavales. Pues estoy totalmente de acuerdo. No solo con el tema del alcohol, podríamos hablar esto en términos generales, pero efectivamente padres muy autoritarios que imponen sus normas, lo que van a encontrarse es la distancia de comunicación con su hijo. No se van a atrever a contarles las cosas, lo van a ocultar y no van a poder recurrir a ellos. Entonces lo que van a encontrarse es que están engañados, que en realidad no saben qué es lo que hacen sus hijos cuando salen de casa. Victoria, ¿puede ser que un padre sea el fiel reflejo del padre que tuvo de pequeño? Sí, esto lo vemos en muchas ocasiones, incluso nos descubrimos a nosotros mismos repitiendo aquello que dijimos, esto nunca lo haré de mi madre, y ahí estamos, ¿verdad? Pero observamos que hay gente que repite completamente el mismo patrón, que no se ha cuestionado nada en su educación. Y otros, sin embargo, que lo que se cumple es la ley del péndulo, y de un estilo muy autoritario que ellos recibieron en su educación, nos vamos a la ausencia de límites, a la permisividad, al todo vale, para que el niño no se traumatice. No, los niños no se traumatizan porque les digan que no los papás. Al contrario, es necesario poner límites a los pequeños. Decíamos que la clave es que exista una buena relación, ¿no? En general, en todo, también en este tema del primer contacto con el alcohol, el que estamos abordando hoy. Por cierto, cualquier duda o cualquier consejo que nos quieran dar los oyentes, 902 44 10 20. ¿Cómo se consigue esa buena relación? Porque, claro, el chaval quiere una cosa y el padre quiere justamente la contraria. Me parece una pregunta muy interesante, porque mucha gente cree que tener una buena relación con el hijo es ser amigos de tus hijos, y eso no es positivo para nada para ellos. Como decimos, necesitan límites, no solo de pequeños, sino también en la adolescencia. Yo creo que la clave está en negociar, en escuchar aquello que los hijos nos están planteando y después negociar. Vemos que hay batallas que sí que merece la pena luchar, pero hay otras que en absoluto. Y esto lo escucho en consulta día a día con los padres. Digo, ¿pero para qué entras en esa discusión? ¿Qué más te da a ti que se duche después de cenar o antes de cenar? Lo importante es que se duche y que cene. ¿Qué más da el orden en el que lo haga? Que a veces yo creo que los padres, ponen normas que no tienen mucho sentido. Claro, y es que nos cuesta, ¿no?, reconocer que siendo padres tenemos que negociar. Es posiblemente el problema. Pues yo creo que es la base para que haya una buena comunicación, la negociación. Esa era la pregunta, sobre todo. Los padres tendemos a no escucharles. A ver, no en todo el día, porque un niño te dice muchas cosas al cabo del día, pero cuando un niño intenta argumentar con aquello de, es pequeño, que diga lo que quiera, ¿cuánto tendríamos que escucharles? Porque... Pues yo creo que todo tendríamos que escucharles. Es verdad. Bueno, mira que hablan mucho, ¿eh? Claro, eso debe decir. Que es verdad. Y se llega muy cansado de trabajar, que hay veces, ¿no?, que al quinto, sexto, mamá, ya, no tenemos la misma capacidad de reacción. Pero sí que cuando nos van a plantear algo que para ellos es importante, ahí tenemos que escuchar. Y a veces son cosas sencillas como estas, ¿no? Pues el otro día me planteaba una mamá que su hija no quería ir con vestido al cole. Y que ahí tenían la discusión todas las mañanas. Y habría alguna razón. Claro que la había. La niña se sentía diferente al resto. Uh-huh. Pero mi pregunta es, ¿qué empeño tiene la mamá en que yo me ponga vestido? Claro, igual, tampoco vamos a permitir que vayan con el traje de la selección española a una boda, como pretendía el mío, un año. Entonces, no, ahí tiene que estar mamá para saber decir que no, que eso no es lo que procede. Pero creo que podemos encontrar un término medio. 902 44 10 20, estamos en tiempo de escuela de padres, así que si tienes alguna pregunta en relación con la educación de tus pequeños, o algún consejo, alguna duda, algún mensaje que quieras aportar, ahí tienes esos números de teléfono abiertos, 902 44 10 20. Igual podíamos repasar, sobre todo por poner un poco
poco los límites y los compartimentos, ¿no, Victoria? ¿Cuál sería el modelo autoritario? ¿Dónde terminarían los límites? ¿Cuál sería el modelo demasiado permisivo? ¿Y qué es lo que tendría que hacer ese equilibrio, ¿no? Esa mitad, ese espacio ahí de equilibrio. Mira, en el modelo autoritario, en el estilo autoritario de educación, lo que nos vamos a encontrar son padres que ponen ellos sus propias normas, no escuchan las necesidades de sus hijos. Aquí se hace lo que digo, yo digo porque es mi casa, porque yo lo mando y tú lo que tienes que hacer es obedecer. En el estilo contrario completamente es el laissez-faire, ¿no? Aquí todo vale. Sí. Hijo, sí, tú haz lo que quieras, somos muy colegas, que bebes alcohol no pasa nada. No, este no es el mensaje que tenemos que mandarles. Aquí el todo vale no es útil. O lo que planteaba, ¿no? Este miedo a que los hijos se vayan a traumatizar porque no consigan lo que quieran, que no va por ahí. Que los niños es necesario que se frustren, que luego de adultos ya nos cuesta bastante, ¿no? A tolerar la frustración si no nos han enseñado. El estilo idóneo es el democrático, es aquel en el que en casa se explica el por qué hay unas normas. Sí, es necesario que los padres pongamos normas, pero explicando por qué esas normas son importantes. Así es como de verdad los hijos pueden interiorizarlas, si no simplemente es una imposición ante la cual se van a rebelar, como hemos hecho todos, y como es saludable que hagan. Hay una tercera situación que se da en muchas casas, que es la de que la democracia no exista de entrada ni en el propio matrimonio. Es decir, mamá dice esto y papá dice el otro. Eso para el niño es demoledor, porque tremendo. Al final mamá será a veces la buena y luego otras veces papá, aún sin estar separados. Quiero decir, hablamos de un matrimonio normal, pero cada uno tiene un punto de vista sobre la educación. Yo creo que incluso la situación que planteabas es peor si no están separados, porque cuando están separados los niños ya asumen que hay dos modelos educativos distintos con dos normas distintas, que no tiene por qué ser siempre así, pero en muchas ocasiones pero cuando están juntos y tienen dos estilos completamente diferentes, cuidado, porque ahí ¿qué es lo que te da seguridad en realidad? Sí, cuando tienes que tener y sobre todo que empiezan a manipular como les toca, eso es lo que corresponde. Hombre, listos son. Claro, pero les estamos dando todo el campo bien abonado para que, bueno, papá me ha dicho que no, pero yo voy a ir a ver si mamá me dice que sí, y como ya discutan papá y mamá delante de él y se quiten la autoridad, es lo peor que podemos hacer, porque ahí no saben dónde pueden agarrarse. Como digo, los límites es importante porque es lo que nos da seguridad. Nosotros podemos movernos libremente en un espacio siempre y cuando sepamos que hay unos límites que nos van a contener. Y en los niños y los adolescentes pasa lo mismo. Claro. Victoria, ¿cómo tendrían que reaccionar unos padres que están en casa y que de repente llega su hijo y se dan cuenta de que ha tenido esa noche su primer contacto con el alcohol? Bueno, yo creo que primero dejarle dormir, ¿no? Se le pasa el dolorcito de cabeza. No va a tener mucho sentido ponernos a... Eso es lo primero, ¿no? En ese momento no decir nada. En ese momento, venga, vamos a la cama. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es dialogar con él, sobre todo explicarle los riesgos que tiene el alcohol, explicarle cuáles pueden ser las consecuencias, pero tampoco mentirles, que yo creo que es algo que se hace en muchas ocasiones, sobre todo, si ya no tanto con el alcohol, más con las drogas, ¿no? A lo mejor con el cannabis, cuando empiezan con ese primer consumo, ahora os lo comento, pero vamos a dialogar, a ver qué es lo que le ha llevado. Es distinto que sea una motivación personal a que sea la presión del grupo la que le ha llevado a consumir. Tenemos que observar esto. Y después yo creo que sobre todo negociar, porque prohibirle tajantemente que consuma alcohol, esto es absurdo. Es que no lo vamos a conseguir. Pero claro, darle permiso para que se emborrache tampoco. Entonces, ese término medio, el enseñarle un consumo responsable. Pero eso solo se hace si no vamos con nuestra imposición, como te decía antes. Y bueno, ya ahí verá cada uno si esto merece unas consecuencias o no. Yo estaba pensando en que después de ese tornado que es la juventud, la pubertad, la adolescencia, es verdad que las relaciones de padres e hijos vuelven a su cauce. Sí, yo digo que lo más sano es cuando son pequeños, que nos tienen que tener en un pedestal. Tienen los críos una expresión que a mí me encanta, que es que mamá es la más mejor, ¿no? Papá es el más mejor y así es como tiene que ser. Para eso, algo muy importante que tenemos que hacer los padres es no mentirles nunca. Si mentimos, ahí nos bajamos de ese pedestal nosotros solos. Todo lo demás está permitido. Podemos tener un mal día, podemos gritar en un momento dado. Siempre se puede restaurar y reparar eso. Siempre puede existir el perdón, ¿no? O el hacer las cosas de otra manera. Pero como vean que no pueden confiar en nosotros, nos hemos caído. Entonces, eso es fundamental. Después, en la adolescencia, pasamos por otra etapa en la que somos lo peor de lo peor, que los padres no saben nada de nada, que vas a ver. Que da hasta vergüenza. Exacto. Decir, no, mi padre no, ese no es mi padre. Y que da vergüenza que te vean con él por la calle. Sí. O sea, que eso ya es tremendo. Terrible. Claro, entonces...
Y posteriormente, en la etapa de la primera juventud, es cuando nos reconciliamos con nuestros pares parentales. Pero acudimos nosotros. Nosotros somos los que acudimos a nuestros padres, nos reconciliamos con ellos y ya sobre todo cuando llegamos a la etapa de convivir en pareja y de la maternidad o la paternidad, es cuando ahí vemos ya que son, bueno, personas iguales que nosotros con sus virtudes y sus limitaciones, pero que a pesar de ello no los cambiamos por ningún otro, ¿no? Es curioso, o por lo menos a mí me llamaba la atención, ¿no?, que tanto los padres de Suecia, de España, de Reino Unido, de Portugal, de Eslovenia y de la República Checa, todos tan diferentes a priori, somos tan semejantes, porque el estudio, las conclusiones a las que llegan los investigadores son las mismas, ¿eh? Que en todas las familias, con independencia del Estado, funciona lo mismo. Claro, pero no solo con este tema, como hemos comentado, el tema del alcohol, porque estábamos poniéndolo sobre la mesa, pero veamos con otros temas que afectan a los adolescentes. Con las chicas, el tema del maquillaje, esto lo observamos también mucho. Como tengas unos papás que les prohíban tajantemente que empiecen a maquillarse, lo que van a hacer ellas es maquillarse en el retrovisor de un coche, o en el ascensor, o en el baño, y sin un control. Yo observo muchas veces como luego hay otras que, bueno, que no hay ningún asesoramiento. Entonces, a mí esto me toca a veces, el enseñar a los padres a negociar con sus hijos. Digo, pero acompáñala un momento a una tienda y aconséjale qué tipo de brillito de labios es el que va acorde a su edad y no que vaya con cosas que no se ajustan, no se corresponden. Como la forma de vestir también, o como hablábamos, ¿no?, consumo de otras sustancias, o incluso con la sexualidad, estamos en las mismas. Para la de la sexualidad no se habla en ningún sitio, ni en el cole, bueno, ni pues en lo casa. proponemos aquí. Vale. Para la próxima sesión podemos hablar de eso y de las cosas que dije que no diría como mis padres y las digo a diario. Eso aún me parece más complicado. Lo dejamos para la semana que viene. Victoria, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.